marco de este objetivo, de este grupo de trabajo, hemos propuesto que nos podamos centrar en medir la gestión hídrica. ¿Ya? Ese es como el gran objetivo, el gran aspecto en que nos queremos centrar en este grupo de trabajo, y para ello hemos estado trabajando en promover que las empresas que estén participando y las que quieran participar puedan avanzar hacia metodologías de cálculo de indicadores de gestión del uso del agua. Y también promover la colaboración y el aprendizaje entre las distintas empresas que están participando. Este objetivo de medir y de gestionar el agua está totalmente alineado con las metas del ODS 6 de Naciones Unidas que están señaladas acá. Y en concreto, hemos propuesto un trabajo en etapas, una primera etapa en que estamos sensibilizando y estamos informando y capacitando sobre las metodologías internacionales y más reconocidas para medir y gestionar el agua. A partir de eso, estamos invitando a las empresas miembros a hacer su propio camino y su propio trabajo de recopilación de datos, de implementación de metodología, y también hemos pensado que en una tercera etapa de este camino vamos a poder ir hacia fijar metas y también a un reconocimiento a las empresas que puedan mostrar avance en este camino. También quiero señalar acá que es muy importante que hemos dicho en el grupo que cada empresa debe definir sus propios objetivos y metas. Aquí no hay objetivos y metas que valgan para todos. Cada empresa, cada organización debe establecer su propio plan de trabajo, su propia metodología y ver qué es lo que más le acomoda para poder empezar a trabajar en él. Entonces, en estos webinars hemos estado invitando a expositores que nos puedan enseñar y dar un primer vistazo sobre las metodologías que existen hoy día disponibles a nivel internacional. La semana pasada escuchamos sobre la ISO 14064 o la huella del agua. Hoy día, ¿no es cierto?, vamos a conocer sobre la Water Footprint Network o huella hídrica, y también vamos a conocer metodologías que están siendo aplicadas en el mundo de la minería. Así que el objetivo de estos webinars era promover y dar a conocer estas distintas opciones para que las empresas puedan visualizar qué es lo que con qué podrían trabajar y qué camino les acomodamos. Una vez que pasemos esta capacitación, bueno, vamos a ir como grupo a una formalización de la adhesión de las empresas y a trabajar y a promover que cada una de ellas ya pueda trabajar en su propio camino de medición y gestión del agua, para que también pueda fijar objetivos y metas. Así que estamos aquí hoy día y tenemos un largo camino todavía que recorrer con todas las empresas miembros y todas aquellas que quieran sumarse, a lo cual, por supuesto, invitamos muy cordialmente. Eso es muy sucintamente la presentación que teníamos preparado. Margarita, adelante. Muy bien, muchas gracias. Y ahora entonces vamos a dejar con ustedes el equipo de Zetacua. En primer lugar a Carmen Lacoma, gerente de Zetacua. Adelante, Carmen. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias en primer lugar a Margarita y al equipo de Pacto Global, así como a Hernán y todas las empresas miembros del ODS 6 por darnos la oportunidad de hacer esta pequeña presentación. Bueno, yo dejaré paso del centro, pero brevemente quiero explicar para quien no nos conocéis quiénes somos los de Zetacua. Zetacua es un centro de investigación aplicada y desarrollo tecnológico y nos dedicamos a hacer proyectos y resolver desafíos de la industria relacionados con el agua y el medio ambiente. No tenemos ánimo de lucro, somos jurídicamente una corporación, como digo, sin ánimo de lucro, y nuestro modelo es un modelo de colaboración público-privada.
privada. El CETACUA está formado por 3 socios. Bueno, el CETACUA forma parte de un ecosistema de CETACUAs, hay 3 en España y uno aquí en Santiago de Chile, y la composición, como digo, público-privada es siempre la misma trilogía. Por un lado, una empresa, por otro lado, una universidad técnica y, en tercer lugar, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, que es el mayor, digamos, el mayor ente investigador del país. Entonces, en el caso de Chile, la empresa, tenemos 2, es Aguas Andinas y Se fue Suez. el audio, Carmen. ¿Se fue el audio? Ah, pues yo no me me escucha. Ahí sí. Sí, vale, vale. Sí. No sé si estaba explicando, Margarita, los socios de la corporación del CETACUA. Tenemos a Aguas Andinas y a Suez como empresas. Como universidad tenemos la Universidad Técnico Federico Santa María. De hecho, el rector, don Darcy Fuenzalida, es miembro de nuestro directorio. Y el tercer socio, como decía, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Nosotros tenemos 4 líneas de investigación. Investigamos en primer lugar la línea de recursos hídricos. Por ejemplo, hace nada, explicábamos junto a la Junta de Vigilancia del río Maipo y a los canalistas cuál era la aportación ahora me he despistado con la presentación, cuál era la aportación de los caudales de los glaciares al caudal del río Maipo. Ese es un ejemplo de uno de los proyectos que hacemos en esa línea de investigación. Tenemos también la línea de la resiliencia, donde estamos estudiando un sistema de alerta temprana para eventos extremos, como por ejemplo el río atmosférico que hemos vivido hace poco. También ahí, por ejemplo, hacemos proyectos de eficiencia operativa para algunas industrias. Acabamos de terminar uno para una salmonera en el sur. Tenemos la línea de recuperación de recursos y biofactoría. Y luego la última, que es la que amerita con el webinar de hoy, que es la línea de sostenibilidad, de desarrollo sostenible, donde hacemos proyectos estamos haciendo ahora unos de minería sostenible muy interesantes con Corfo, y donde también, pues hacemos los cálculos de huella de carbono, metas con base científica, por ejemplo, y también las huellas agua hídrica, que hoy vamos a conversar. ¿Vale? Entonces voy a dejar paso a Alejandra. La presentación es corta, luego resolvemos preguntas y si no nos da tiempo luego atendemos a través del correo electrónico, pero básicamente son como 3 conceptos. El primero, queremos explicar por qué entendemos que es importante la huella. En segundo lugar, explicaremos a las empresas qué necesitan para hacer estos cálculos y cuáles son las diferencias entre la huella hídrica y la huella de agua. Y por último, haremos un repaso somero de algunos ejemplos de cálculo que hemos hecho. Hemos elegido una cervecera, un grupo de empresas cárnicas, una industria forestal y una industria del ciclo urbano del agua. ¿Vale? También explicaremos un ejemplo, porque creemos que la huella sirve para otras cosas, y explicaremos un ejemplo donde una refinería de aquí del país pues tenía que hacer una inversión y el indicador para elegir la alternativa no era solo las lucas, no era solo el dinero, sino que eligieron un indicador de inversión relacionado con reducción de huella. Es también un concepto súper importante. Así que adelante, Alejandra. Le dejo paso a Alejandra, investigadora del CETACUA Chile. Muchas gracias, Carmen, por la introducción. Y bueno, como mencionaste, vamos a partir hablando de por qué es interesante para las empresas hacer la gestión hídrica mediante estos indicadores de la huella hídrica o de la huella de agua. Bueno, el primer paso para hacer esta gestión es calcular estos indicadores. Como vimos la semana pasada y como también mencionó Carmen, existen 2 metodologías principalmente, que es la huella hídrica y la huella de agua, la primera de la Water Footprint Network y la segunda la ISO 14046. Luego de hacer estos cálculos es importante reducir estos indicadores. Para eso se establecen planes con años bases, años objetivos, diferentes acciones e indicadores para ir haciendo el seguimiento de estos objetivos y de estos planes. También quisimos incorporar el paso 3 de compensación, que quizás es un concepto al que están familiarizados por lo que es la huella de carbono, pero en el caso de la gestión de agua todavía esto no existe, no hay un mecanismo estándar o reconocido. Y finalmente el paso 4 es el de la comunicación tanto interna dentro de las empresas que adoptan estos indicadores como externas con los otros grupos de interés. Aquí destacan instrumentos como los reportes, las memorias, y también ambos indicadores son verificables y cuantificables, y ahí como CETACUA también hemos participado en esos procesos como calculador de las huellas, acompañando a las empresas que se
se someten a estos procesos de verificación y certificación. Bueno, ¿y por qué es importante incorporar estas huellas para la gestión operativa de las organizaciones? Principalmente porque permite anticiparse a una serie de riesgos. En primer lugar, el riesgo operacional y financiero que se asocia a la gestión eficiente de los recursos, además de un riesgo legislativo que permite anticiparse a, por ejemplo, normas más estrictas que pueden entrar en vigencia, y también el riesgo reputacional que tiene que ver con la percepción que tiene la comunidad que rodea a las empresas. De esta forma podemos mitigar estos riesgos y además obtener beneficios no solamente ambientales, sino que económicos y reputacionales. Bueno, y como comentamos, nosotros como Zetacua trabajamos con dos indicadores, la huella hídrica y la huella de agua. La primera la estableció la Water Footprint Network, tiene un enfoque volumétrico, como se comentó en el webinar anterior, y contabiliza tanto consumo de agua con sus componentes verde y azul, la primera consumo de agua lluvia y la segunda consumo de agua desde cuerpos de agua superficiales y subterráneos. Y además incorpora un indicador de contaminación de agua que es la huella gris. Por su parte, la huella de agua es una norma ISO, la 14046, y se basa en un análisis de ciclo de vida y contabiliza los impactos asociados al uso del recurso. De aquí surgen distintas categorías de impacto, cada una tiene su propia metodología de cálculo y sus propias métricas, y luego todas estas métricas se normalizan y se llevan a metros cúbicos equivalentes de agua. Las principales diferencias que podemos destacar en esta primera instancia es que la huella hídrica es más antigua que la huella de agua, es del 2009, mientras que la huella de agua es del 2014, y por eso también ha sido ampliamente establecida en comparación a la huella de agua. Además es una metodología más sencilla y por lo tanto es más fácil de entender y de divulgar, a diferencia de la huella de agua. Y bueno, algo negativo para la huella hídrica es que la metodología de la huella gris, que es la que se asocia a la contaminación del recurso, no termina de convencer a la comunidad científica y es algo ahí que aún está en debate. Por su parte, la huella de agua es más robusta en esto de la descarga de contaminantes y además incorpora factores de estrés hídrico asociados a cada área en particular. Son factores específicos por zonas geográficas. Y bueno, ¿qué implica para una empresa hacer la gestión operativa con estos dos indicadores? El primer gran esfuerzo se centra en el levantamiento de la información que se requiere para el cálculo. Para el cálculo de las huellas directas, tenemos que cuantificar todos los flujos de aguas involucrados en los procesos que llevamos a cabo. En primer lugar, puse el agua incorporada a productos y el agua evaporada en cursiva, para diferenciarlos de los que vienen después, ya que estos dos constituyen un uso consultivo del recurso, es decir, un volumen que se extrae de la cuenca y que no se devuelve, a diferencia de los posteriores, que son el agua de refrigeración, el agua de limpieza, el agua de proceso, el agua sanitaria, el agua de servicios auxiliares y el agua residual. Esta no constituye directamente un uso consultivo, ya que se puede extraer de la cuenca, usar, luego tratar y devolver. Entonces no es completamente un uso consultivo. También está el agua gris, que esta se calcula, no es un flujo directo de agua, y se calcula con los flujos directos anteriores y además con datos de calidad de agua. Por su parte, para el cálculo de las huellas indirectas se necesita información asociada a todos los insumos y servicios que se consumen por parte de la compañía. Y acá pusimos este mensaje de que lo que no se mide no se conoce, no se controla y nunca se podrá mejorar, para hacer énfasis de que sobre todo en la parte directa es necesario contar con información primaria, o sea, que midamos mediante instrumentos, sobre todo lo que respecta a los flujos de agua. La parte indirecta quizás puede ser más sencilla de recopilar porque entendemos que está asociada a, por ejemplo, informes de compras, pero la huella directa debe ser cuantificada con datos que se midan dentro de la compañía. Bueno, aquí también, luego de hablar un poco sobre la información que se requiere para el cálculo de las huellas, quisimos destacar otras diferencias que surgen en base a la información que se ocupa para el cálculo de ambas huellas. Bueno, en primer lugar, algo que ya mencioné es que la huella hídrica cuenta con una metodología más sencilla y que por lo tanto su cálculo toma menos tiempo, a diferencia de la huella de agua. Además,
Como les comenté, se necesitan flujos de agua que son los mismos para ambos indicadores, pero la diferencia se da principalmente en las caracterizaciones. Para la huella hídrica basta con tener una caracterización de parámetros convencionales como DQO, DBO, nitrógeno, y con eso basta, porque una caracterización más detallada no le agrega valor al indicador, porque la huella hídrica, la parte de contaminación, la determina solamente un contaminante, que es el contaminante crítico, mientras que en la huella de agua, cada contaminante va sumando en la parte de impactos de uso degradativo del agua, como pueden ser la eutrofización, la toxicidad, etc. Entonces, en la huella de agua, una caracterización detallada siempre va a agregar valor, y con detallada me refiero a otros parámetros que pueden ser no convencionales, como metales pesados o microcontaminantes orgánicos. Por su parte, la huella hídrica, debido a que la huella gris la determina solamente un contaminante, puede generar sesgos en la interpretación de resultados asociados a la contaminación del recurso, mientras que la huella de agua permite arrojar conclusiones más integradas. Por su parte, también la huella hídrica es directamente comunicable, mientras que la huella de agua requiere un poco más de trabajo, ya que como es una metodología más compleja, también es más complejo de comunicar. Ya, aquí agregamos un ejemplo que tiene relación con lo que les mencionaba, de que una caracterización más detallada va a aportar más valor a la huella de agua y no necesariamente a la huella hídrica. Acá podemos ver en los gráficos de la derecha, en el caso de arriba, una huella de agua con parámetros convencionales, donde se contabilizan las categorías de escasez de agua y la de eutrofización, mientras que en el gráfico de abajo, con caracterización de metales pesados y con microcontaminantes orgánicos, podemos incorporar las categorías de toxicidad humana y de ecotoxicidad, pasando de una huella negativa a una huella positiva. Y bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte de la presentación que les comentaba Carmen, que tiene relación con los distintos casos de estudio que queremos mostrarles. En primer lugar, tenemos el caso de la estrella de Levante en el sector cervecero, donde destaca que hemos hecho el cálculo de 9 productos durante 6 años, y también hemos participado en los procesos de certificación mediante la metodología de la huella hídrica. Aquí tenemos gráficamente el resultado para una botella de cerveza de 330 ml, donde podemos ver que gran parte de la huella, 98,2%, se asocia a los flujos indirectos para la producción de las materias primas. Acá tenemos a la cebada, la malta, el lúpulo. Y bueno, esto se asocia a que toda esta producción agrícola, y en general siempre la producción agrícola es intensiva en consumo de agua, y que por lo tanto siempre va a tener grandes huellas asociadas, sobre todo en lo que respecta a la huella verde, que tiene principal importancia en este sector. Por su parte, los flujos directos de agua que se asocian al proceso de producción de cerveza que lleva a cabo la estrella de Levante, forma solamente un 1,1% de la huella hídrica, y otros flujos indirectos como la producción de los envases que se ocupan, o la producción de la energía y el transporte de los insumos, es el restante 0,7%. En este caso también destaca que la estrella de Levante está tomando ejes de acción para reducir sus huellas, y aquí destaca lo de la monitorización de los consumos de agua, que es algo que les mencionaba, de que es importante contabilizar los flujos que estamos incluyendo dentro de nuestra huella. También hay medidas de reutilización de agua, que eso implica que se van a reducir acá los flujos directos, ya que se va a estar captando menor agua desde la cuenca. Y también destaca la gestión de la cadena de valor. Eso es para reducir la huella indirecta tanto de las materias primas como de los otros flujos indirectos. El siguiente caso que les vamos a mostrar es el sector cárnico-porcino, donde aquí mediante Innovac, que es la Asociación Catalana de Innovación del Sector Cárnico-Porcino, se generaron herramientas de cálculo de las huellas sectoriales, huellas de carbono y huella hídrica, y se calcularon huellas de productos con el fin de concientizar a la población sobre las huellas que están detrás de los productos que consumen. Aquí pusimos el caso del jamón York o jamón de pavo, donde destaca que, al igual que en la cerveza,
La parte de la producción de las materias primas agrícolas es súper importante en términos de huellas. En este caso, el 97% de la huella total proviene de la producción del forraje. Aquí también se genera una huella gris, porque parte de los fertilizantes y de los productos que se aplican al suelo se infiltran en las napas subterráneas y las contaminan. Acá, bueno, tenemos la granja posteriormente, el matadero, y el procesado y el envasado, que los tres tienen consumos de agua azul y generan también agua gris. El siguiente caso, que es este caso del sector maderero de Finza, es un caso que está en estudio, todavía no tenemos resultados para mostrarles porque es un caso que está aún en cálculo, pero aquí quisimos destacar que Finza quiso medir sus dos huellas, tanto la huella hídrica como la huella de agua, de forma de que con los resultados en mano poder decidir cuál de los dos indicadores se adapta mejor a sus necesidades y sus objetivos. Aquí lo que hemos hecho de momento es hacer un levantamiento de las corrientes que se van a incorporar dentro del cálculo, y aquí también destaca la evotranspiración que determina la huella verde, que como les mencionaba es importante en todo lo que es producción agrícola y forestal. Ahora pasamos a la huella de agua en el ciclo urbano del agua, que es donde como CETACUA tenemos mayor expertise debido a los socios con los que nos asociamos, nos relacionamos. Y bueno, hemos calculado huellas de agua para más de 15 municipios, ciudades, y destaca que este cálculo lo hacemos a través de una herramienta que desarrollamos como CETACUA, que es WaterLily. Aquí pusimos algunos de estos resultados que obtuvimos, y también es importante mencionar que estos resultados no son comparables entre sí, que también se asocia con lo que decía Hernán, que en verdad esto de la medición de las huellas tiene que ser una carrera consigo mismo, y sobre todo para la huella del agua, porque como les comentaba también al principio, la huella de agua incorpora factores de estrés hídricos que son específicos para las zonas geográficas donde se desarrollan las actividades. Entonces la situación de escasez hídrica es variable de un lugar a otro, y por lo tanto las huellas de agua no son comparables entre sí. Además de la huella de agua dentro del ciclo urbano, hemos hecho estudios de huella hídrica, y por ejemplo aquí pusimos el caso de aguas andinas, donde medimos ambos indicadores, al igual que para Finza, en los años 2017 y 2018, y en general con los dos indicadores llegamos a las mismas conclusiones. Ambos indicadores son de origen principalmente directo, o sea, de los flujos que se extraen y se devuelven a la cuenca. La potabilización, que es donde se extrae agua de la cuenca, es la etapa de mayor impacto. La depuración, que implica tratar el agua servida y devolverla a la cuenca, cumple un rol primordial en la compensación del uso consultivo, que es esta extracción de volumen, ya que estamos devolviendo agua a la cuenca, y también reduce el uso degradativo, porque se están reduciendo los contaminantes que se descargan mediante estos procesos depurativos. Y acá también, bueno, mencionar que esto del tratamiento de los efluentes que se descargan al medio implica que se reduzca el uso consultivo y el uso degradativo del recurso, no solamente en el ciclo urbano del agua, sino que en cualquier industria que descargue efluentes. Y también destacar que la huella de agua aquí reflejaría cualquier mejora que se pudiera introducir en este proceso depurativo, a diferencia de la huella hídrica, ya que como les comentaba, la huella hídrica es la parte gris, se asocia solamente a un contaminante, mientras que la huella del agua incorpora el efecto de todos los contaminantes dentro de las descargas. Y bueno, para ya ir cerrando, aquí tenemos el último caso que les mencionaba Carmen, que es este caso de la refinería chilena, donde hicimos un estudio que no fue directamente de huellas, a diferencia de los anteriores, pero ocupamos las huellas como un indicador que nos ayudó a tomar decisiones de inversión. Y eso es porque, bueno, el objetivo de ese proyecto era buscar alternativas para reducir el consumo de agua fresca, y nosotros propusimos 5 alternativas que discriminamos mediante la reducción de huella hídrica, como incorporando este indicador de reducción de huella hídrica con el costo asociado a la implementación de esta alternativa.
Entonces pudimos discriminar las 5 alternativas mediante aquella que tuviera el menor costo por reducción de huella hídrica. Finalmente, a modo de conclusión, queríamos entregarles el mensaje de que frente al contexto en el que estamos inmersos de escasez hídrica y que todos conocemos, la gestión mediante las huellas es una alternativa atractiva y oportuna tanto en términos ambientales, comunicacionales y económicos, como vimos en un principio. Como CETACUA destacamos estos casos de estudio dentro de diferentes sectores económicos, donde hemos trabajado con ambos indicadores, pero finalmente también mencionar que ambos tienen sus pros y sus contras. Por ejemplo, la huella hídrica es más sencilla de entender, requiere menos información, es más fácil de comunicar, pero tiene aquí este contra de la huella gris, que no es muy robusta la parte de la descarga de contaminantes. Y por su parte, la huella de agua es una metodología más robusta, pero requiere más información, más tiempo y también más esfuerzos para comunicarla. Pero finalmente la decisión es de las empresas que van a sumarse a este modelo de gestión del agua mediante estos indicadores. Y bueno, podemos recomendarles probar ambos indicadores, como lo hizo en su momento Aguas Andinas y como lo está haciendo ahora FINSA. Pero desde la experiencia de CETACUA les recomendamos la huella de agua, que es la que va a entregar estos resultados más robustos en lo que respecta a la descarga de contaminantes. Independiente de que se cumpla o no con la norma, siempre va a haber un impacto asociado. Y con eso termina la presentación que teníamos preparado. No sé si Carmen quieres agregar algo antes de pasar a las preguntas. No, yo diría un poquito, no me da el tiempo ya de pasar a las preguntas en el caso de que haya o lo que comente Margarita, si quiere que sigamos con otras presentaciones. Bueno, yo veo aquí una pregunta que es, dice, ¿cómo saber cuál huella hídrica o de agua es la más adecuada para mi empresa? ¿Existen parámetros que te orienten a saberlo? Bueno, yo creo que un poquito ya ha contestado la misma Alejandra durante la presentación, ¿no? Es decir, son dos metodologías, las dos metodologías son válidas. Lo que ocurre es que nosotros, desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Porque somos un centro de investigación, recomendamos la huella de agua porque es más robusta. El hecho de que tenga una ISO asociada y por consiguiente un sistema de verificación asociado a esa ISO hace que sea como más potente. Lo que ocurre es que tiene más dificultades a la hora del cálculo, significa que es un cálculo más largo y sobre todo que necesita más datos de entrada. Entonces yo un poquito lo que diría es que si se quiere hacer ese primer disparo para saber un poquito dónde estás, a lo mejor se podría probar a hacer un primer tanteo con la huella hídrica más sencilla y ahí ya en el camino van levantándose sobre todo todos aquellos datos que son necesarios para el cálculo de la huella de agua, porque claro, a lo mejor os animáis a la huella de agua, pero de los datos, como es un indicador de impacto, tú necesitas saber un poquito lo que comentaba Alejandra, es decir, cuáles son las condiciones de contaminantes ya no de tu empresa, sino del contexto, de ese entorno en el que tú agarras agua y la vuelves a dejar, ¿no? Entonces a lo mejor, bueno, pues no tienes analíticas del embalse donde la industria agarra el agua o no tienes ni idea de los contaminantes del río. Entonces, claro, al final si la metodología es súper robusta, pero no tenemos datos de entrada, pues tampoco vale mucho la pena, ¿no? Entonces, bueno, un poco en función de cada caso hay que valorar. Nosotros lo que aquí hacemos es dar los pros y los contras de cada una de las metodologías. Ahora bien, desde un punto de vista, digamos, de ciencia, pues entre las dos nosotros diríamos que la huella de agua. Si bien, insistimos, hay organizaciones que, bueno, pues que de alguna manera llevan en paralelo ambas y a lo mejor eligen una para comunicar y otra para gestionar, ¿vale? Un poquito ese sería como el mensaje. Gracias, Carmen. Y yo sugiero que si tienen más preguntas, las vayan planteando igual en el chat y seguimos con las presentaciones y al final podemos volver a un diálogo sobre este tema y el que se va a presentar a continuación, si les parece bien. Entonces Vale, voy a dejar con, ¿sí? Voy a dejar con ustedes a Cristian Sintolesi, líder del grupo Agua de Anglo American, y Sofía Mordojovic, gerente de proyectos y líder del grupo de hidrología y gestión de recursos hídricos de WSP, consultora socia del Pacto Global. Adelante, Cristian y Sofía. Gracias, Margarita. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la
invitación a participar de este taller. Nosotros vamos a presentar lo que estamos haciendo en minería para medir y gestionar agua. Vamos a colocar una presentación. Nos dan unos segundos. Sofía. Hola, estoy buscando la forma de compartir la pantalla. Espérame un minuto. Ya, ahora, no sé si están viendo o todavía no. No, todavía no. Debes presionar el botón donde dice compartir pantalla en verde. Ah, perfecto, ahora sí. Mi pantalla número 2. Compartir. Disculpen, ahora sí. Y saco esto de aquí. Ahora sí. Se ve perfecto. Perfecto. Sí, gracias. Entonces, nosotros vamos hablando, ¿cierto?, de reportabilidad en agua. Primero voy a partir un poco con la estrategia que tenemos nosotros de agua, principalmente acá en lo que son las operaciones en Chile. Son una estrategia que cuenta básicamente de 4 ejes. Primero, la eficiencia en el consumo de agua, desarrollo e implementación de nuevas opciones de tecnología. Siempre en minería la eficiencia es un factor muy importante. Tratamos de hacer más con menos y tratar de recircular y de reutilizar el agua la mayor cantidad de veces. El segundo, digamos, por todo, digamos, los temas de escasez, sequías y cambio climático, que los pronósticos no son muy buenos, buscamos fuentes alternativas de abastecimiento hídrico. Entonces, nuestro proceso de adaptación al cambio climático se basa en el principio de no afectar el consumo humano. Tercer punto es el desarrollo y conocimiento en materia hídrica y medidas para mejorar la reportabilidad y la transparencia. Entonces, en este sentido, en minería siempre se ha medido, y lo que se ha hecho en los últimos años es estandarizar a nivel de industria, no solo en Chile, la metodología de medir y de reportar agua, apuntando, digamos, a lo que es gestión tanto interna, pero también transparencia y mostrar, digamos, todas las métricas en forma externa. Minería tiene una serie de niveles de reportabilidad que los vamos a ver un poco más adelante. El cuarto eje son soluciones colaborativas para aportar en seguridad hídrica en las regiones donde operamos. Esto, digamos, va más allá de la huella hídrica, es lo que nosotros llamamos el water stewardship, o una gestión responsable de los recursos en los lugares donde operamos. Ahí, por ejemplo, nosotros, si puedes volver, por favor, Sofía, que había ahí tenemos en las especificaciones técnicas, parte de nuestros estándares que los actualizamos regularmente. 2020 se hizo la 4ª ya actualización y se incorporó una especificación técnica que está asociada justamente a lo que es la reportabilidad y recolección de datos, y esto aplica, digamos, para todas las operaciones que tenemos. Entonces, ¿por qué contabilizar agua? Bueno, digamos, los objetivos son múltiples en todas las industrias, pero básicamente la gestión responsable es un requisito, va mucho más allá de lo que es el cumplir compromisos, ya sea de distintos tipos de permisos o ambientales que se fiscalizan, sino que va digamos, por no solamente gestionar las aguas dentro del entorno de una operación, sino que, digamos, dentro de la comunidad donde uno, digamos, es parte, digamos, activa de la comunidad. Y claramente la comunidad y la sociedad civil en general están sumamente atentos a lo que hacen todas las industrias, particularmente la minería. Tener, digamos, un entendimiento es básico, como mencionaban, ¿no es cierto, Hernán? No se puede gestionar lo que no se mide, entonces una herramienta básica es tener balances de agua, y estos balances se van mejorando continuamente y permiten hacer una gestión más eficiente. Y tenemos obviamente sequía y escasez hídrica. Esto no solamente ocurre en Chile, ocurre en otros lugares, incluso en Brasil, donde tenemos operaciones, también han sido afectadas por sequía. Sudáfrica, digamos, es un gran problema. También Australia, donde tenemos operaciones, también ha sido efecto, digamos, a periodo de escasez. Entonces, la reportabilidad ya es un estándar de los múltiples procesos que maneja la minería. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El año 2014 se hizo un esfuerzo en Australia, el Water Accounting Framework, que es una guía que es bastante útil, y esa guía
fue tomada por el Consejo Minero Mundial, que es el ICMM, donde están asociadas, digamos, las principales compañías mineras, y tomaron lo que se llama el WAF, lo adaptaron un poco, y eso es básicamente la base de lo que vamos a presentar hoy en día, que es la reportabilidad según el estándar WAF ICMM. Esto, digamos, alimenta nuestras guías en Anglo American propiamente tal. Nosotros acá en Cobre en particular empezamos con esta estandarización, a pesar de que siempre se ha medido y reportado, pero el año 2017 empezamos a internalizar estos conceptos. Ya el año pasado empezamos ya un programa que lo implementamos en todas nuestras operaciones, son 36 distribuidas en distintos países y regiones climáticas, y tenemos ya todas las operaciones, digamos, con este sistema de reportabilidad andando. WAF Plus, porque le hicimos algunas adaptaciones, obviamente, para los requerimientos específicos para mejorar nuestras gestiones internas. Entonces, ahora Sofía va a continuar y va a explicar en más detalle en qué consiste la metodología. Sí, bueno, buenas tardes. Claro, como mencionó Cristian, ya llevamos algunos años, por lo tanto este proceso de reportabilidad tiene madurez, se sigue mejorando en algunas componentes, pero ya con la experiencia de estos 4 años, es un proceso que está avanzado, bastante avanzado. Como concepto básico, la reportabilidad se basa en el principio de conservación, que significa, no quiero entrar en detalles en ecuaciones, pero que la suma de las entradas de agua a un determinado volumen de control menos la suma de las salidas va a ser igual al cambio de agua que hay en este volumen de control para un determinado periodo de tiempo, por ejemplo, un mes o un año. Este volumen de control puede ser un volumen de agua propiamente tal o la operación minera completa. Entonces, si las entradas son mayores que las salidas en este periodo de tiempo, hay un aumento de agua en stock. Si las entradas son menores que las salidas, hay un vaciamiento, ¿cierto? Y se mantiene el stock si es que son iguales, el equivalente a la entrada y la salida. Este diagrama de flujo genérico representa cómo se entiende una operación minera a la cual le entran distintos flujos de agua desde distintas fuentes. Esas aguas se dirigen a ciertas tareas, que son todas las actividades que usan agua en la minería, a almacenamientos, que pueden ser embalses, reservorios, estanques, o a plantas de tratamiento, que es cualquier instalación que se dedica a mejorar la calidad del agua o adecuarla para su uso según los requerimientos de las tareas. Y finalmente hay flujos que corresponden a salidas, que puede ser consumos de agua, como evaporación, pérdida por agua que queda atrapada en los relaves, por ejemplo, mineros, o descargas, que son aguas que se pueden vertir a un curso superficial, a un acuífero, o ser entregadas a terceros para su uso. ¿Ya? El WAF Plus incorporó además una definición de qué se considera agua fresca y agua no fresca, que aplica a las entradas de agua y a los desvíos. Las aguas frescas son aquellas que están disponibles para otros usuarios o stakeholders externos, como por ejemplo el agua que tú puedes sacar desde un río o de un acuífero. No tiene una relación lineal o completamente directa con la calidad del agua, pero sí con su disponibilidad. Pero en general agua fresca puede ser relacionada con aguas de alta calidad o de categoría 1 o 2, como lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante. Y aguas no frescas son aguas que pueden ser aguas que provienen de fuentes que no necesariamente estarían disponibles para otros usuarios, como por ejemplo el agua desalada, las aguas del minero, o precipitación sobre instalaciones mineras como son tranques de relave o botaderos de esterilla. ¿Ya? Y en general se asocian a categorías a baja calidad de agua, pero no es lineal esa relación. Algunos ejemplos de las tareas son, bueno, como dije anteriormente, las actividades que utilizan agua en su proceso, y las tareas por definición no tienen la capacidad de
almacenar agua, a excepción de los tranques de relave, que se ocupan como reservorios adicionalmente de cumplir la función o la tarea de almacenar o ser un depósito del residuo minero que es el relave. ¿Ya? Entonces, algunos ejemplos son el riego de caminos para el control del polvo en suspensión, la perforación, que es más intensiva en el uso de agua en la minería subterránea, las plantas de proceso del mineral y los depósitos de relave, que cumplen esta doble función, se consideran tarea y almacenamiento a la vez. También se considera una tarea el uso humano en las diferentes instalaciones de la faena, campamentos, oficinas o casinos. Esto es un diagrama de flujo genérico, no corresponde a alguna operación en particular, pero sirve para ejemplificar algunas cosas y para introducir las métricas que voy a hablar más adelante. En verde, entonces, se indican las fuentes de agua, que puede ser un río, un acuífero, agua desalada del mar impulsada hacia el sector minero. Las aguas del minero, que son aquellas que afloran por la actividad minera y se incorporan al proceso. Y precipitación y correntía sobre instalaciones o áreas intervenidas de la minería. Estas aguas se dirigen ya sea a embalses o instalaciones de almacenamiento de agua, a tareas o a plantas de tratamiento, y también eventualmente al tranque de relaves, que cumple este doble rol de tarea y almacenamiento de agua. Entonces cada flecha corresponde a un flujo, y finalmente, después de pasar por la operación, se identifican las salidas del sistema, que son pérdidas o consumos o descargas de cada operación. Aquí una de las métricas interesantes que se obtienen, además de cada uno de los flujos mencionados anteriormente, es la métrica de eficiencia, que tiene que ver con el porcentaje de agua que es reutilizada y reciclada en una operación. El denominador de esta ecuación es el agua total que ingresa a tareas, y que corresponde a las flechas negras del diagrama de arriba a la derecha. Todas las flechas más oscuras son el total de flujos que ingresan a una tarea, y entre esas tareas se incluye el tranque de relave, ¿ya? El numerador, en el caso del reuso, corresponde a las aguas procesadas que van a tareas, es decir, aguas que ya pasaron por una tarea anteriormente y vuelven a ingresar a otra tarea. En el caso del flujo segmentado, que aparece en una flecha segmentada aquí, quiere decir que una parte del agua que va del envase de aguas mixtas a la planta concentradora ya viene de la tarea que es tranque de relaves. Entonces, una proporción de esa agua se considera agua procesada, y por lo tanto es parte del porcentaje de agua reutilizada, ¿ya? Y las aguas recicladas son aquellas que pasaron por una tarea y luego pasaron por una planta de tratamiento y vuelven a ingresar a otra tarea, en el caso del ejemplo, al riego de camino. Y por lo tanto la eficiencia total corresponde a la suma del reuso y del reciclaje de agua. Uno de los resultados es entonces también las declaraciones de entradas y salidas totales de agua de la operación. Estas se agrupan por extracciones de agua o entradas, vertidos o salidas, y consumos. ¿Ya? Aquí hay una analogía bastante directa entre la metodología del ICMM y el estándar del Water Accounting Framework, el WAF. Se categorizan las aguas, en el caso del ICMM, en calidades alta y baja, y en el caso del WAF en categoría 1, 2 y 3, que tienen que ver con el nivel de esfuerzo para que esas aguas adquirieran eventualmente una calidad apta para el consumo humano. Aquí hay un poquito más de detalle al respecto. La relación entre las calidades del WAF y ICMM es directa. La categoría 1 y 2 se consideran alta calidad según el estándar ICMM, y la 3 se considera baja, siendo la diferencia entre las categorías es el nivel de esfuerzo o de inversión que se requiere para que una agua alcance calidades cercanas o equivalentes al agua potable.
¿ya? Y como expliqué un poquito antes también, la diferencia con el WAF Plus es que las aguas frescas, tiene que ver, las aguas frescas y no frescas tienen más que ver con su origen y un poco menos con su calidad. Y este aplica solamente a las entradas y a los desvíos, a diferencia que de las categorías de calidad que aplica a todos los flujos, en particular entradas, salidas y desvíos de agua. Otro resultado que es bien interesante es que el WAF y WAF Plus incorpora una declaración de precisión, porque no se requiere necesariamente conocer el volumen o el caudal asociado a cada uno de los flujos de este diagrama que presenté antes, sino que puede ser que algunos de ellos sean estimados o simulados, es decir, obtenidos a partir de un modelo hidrológico, hidrogeológico, algún otro modelo. Y así cada uno de los flujos se le asocia una confiabilidad, que puede ser alta, media o baja. Entonces, en total, tú puedes obtener un porcentaje de los volúmenes que se consideran medidos de alta calidad, estimados de alta calidad o simulados de alta calidad, o con confiabilidad, perdón, alta, media y baja. Entonces, eso te permite identificar dónde están las necesidades de mejorar tu medición de flujos o mejorar la metodología de estimación y, por lo tanto, la confiabilidad total de tu balance de aguas. Aquí ya están los diagramas reales, digamos, que nosotros usamos en dos de las operaciones acá de cobre, que son el soldado y Chagres, donde se identifican las diferentes entradas de agua, las salidas y los flujos que llamamos flujos internos. Estas corresponden al proceso que terminamos recientemente de reportabilidad del 2020. Cada uno de estos flujos tiene su identificador y finalmente entregamos tablas con volúmenes para cada uno de ellos y otras categorizaciones como en caso si corresponden a aguas frescas o no frescas, si cada flujo es medido, estimado o simulado, y si su confiabilidad es alta, media o baja, entre otras categorizaciones que se usan. Todos estos modelos de balance de agua los hacemos en un software que se llama Golsin, que es bastante útil para la reportabilidad. Cada uno de los elementos que ven acá corresponde a una ecuación o un grupo de cálculos, y tiene algunos paneles de control o algunos paneles de resultados que facilitan mucho la entrega de resultados de reportabilidad para distintas plataformas. Aquí, por ejemplo, pusimos la encuesta de Ecochilco, que todos los años se hace a las operaciones en Chile, acerca de cuáles son sus entradas, su recirculación, sus porcentajes de agua recirculadas, etc. Y para gestión de aguas esto tiene alta relevancia, como ya se ha conversado. Hay dentro de Anglo American metas del plan minero, que para el 2030 es reducir en un 50% la extracción de aguas frescas en zonas de escasez hídrica, con respecto a las extracciones que se hicieron en el año 2015. Para 2020 la idea era llegar a un 20% de reducción, y en el caso de cobre, Chile, se alcanzó una reducción de 44%, así que ya está casi cumplido el objetivo si se mantienen estos números para el 2030. Otras métricas que se busca alcanzar es la eficiencia de reuso y reciclaje de agua superior o igual a 75%. En el caso de cobre, Chile se logró un 89%, y la otra meta es no tener incidentes ambientales de descargas de nivel 3 o superior. No sé, ahí Cristian también puede comentar un poco más respecto a esto. La reportabilidad sirve también para alimentar distintos reportes de sustentabilidad o responder diferentes encuestas que los stakeholders le piden a la minería. ¿Cristian? Sí,
Gracias, Sofía. Bueno, para cerrar, básicamente la contabilización de agua es algo que es muy importante en minería y permite hacer gestión y tener buenos balances de reportabilidad y buenos sistemas estandarizados. Es tremendamente útil porque permite comparar no solamente a nivel de un tipo de mineral como cobre, sino con distintas operaciones y básicamente orientado a una mejora continua. Entonces, en particular acá hay algunas metas que tenemos nosotros, todas las compañías mineras tienen distintos tipos de metas y este tipo de herramienta permite mejorarlas, y un foco fuerte, yo diría, a diferencia de otras metodologías de contabilización, es que acá hay un fuerte enfoque en lo que es la eficiencia, en cuanto al reuso y reciclaje, que tiene, digamos, una componente bien fuerte en este sistema que es el WAF o ICMM, y permite también, está estandarizado, lo que permite dar respuestas a distintos sistemas de reportabilidad. Está el GRI, el CO Water Mandate, el Carbon Disclosure Project. Hay muchos, digamos, tanto inversionistas como digamos, stakeholders o grupos de interés que piden generalmente datos a las empresas mineras, y este sistema, digamos, es bastante estandarizado porque permite, digamos, adecuar la salida para cumplir en todos estos sistemas. Entonces, esto es lo que trajimos para hoy día, así que encantado si alguien tiene alguna pregunta. Hay una pregunta que dice cuánto tiempo toma realizar estudios como el de Anglo American y si utilizan alguna tecnología para cuantificarlo. Claro, como mencioné un poco antes, los balances los hacemos en un software Goldsim, que es una herramienta matemática, un software que permite hacer cálculos de distinto tipo en una forma más compleja que una planilla Excel, porque tienen otro nivel de relación entre flujos o entre almacenamiento. Nosotros trabajamos todo el año en realidad, pero porque se reporta a nivel mensual. Entonces todos los meses se requiere actualizar la información de entrada a estos modelos de balance y sacar los resultados, pero una vez que está construido el balance, eso toma poco tiempo, porque solamente se le hacen ajustes menores. Veo que hay una pregunta también. Son las que están en el panel, ¿no es cierto, Margarita? Margarita está con problemas de conexión. Hay una persona que se llama José Luis Palacio de Coca-Cola Andina que levantó la mano y quiere hacer una pregunta, así que le voy a permitir utilizar el micrófono. José Luis, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Perfecto. Oye, nada, primero que nada, muchas gracias por la presentación de Anglo en particular, porque estaba muy atento mirando el tema, y en particular, porque es un tema que en algún minuto nosotros evaluamos. Quería entender cómo hicieron esa evaluación de uso de agua de fuentes de terceros, aguas industriales, particularmente por el tema de cómo ponderaron el impacto externo que genera el traslado de esa agua para evaluar que la ventaja del ahorro del punto de vista hídrico sea al menos igual o mayor que las externalidades negativas que generan esos traslados. Bueno, toda fuente externa, ¿no es cierto?, que se trae tiene que tener una evaluación de los efectos que tienen. En cuanto, digamos, a efectos, claro, están las emisiones, y en ese sentido, por ejemplo, una de las soluciones que implementamos es una conexión con el tranque de ovejería que va por tubería. Entonces eso minimiza bastante, digamos, el tema de los impactos, pero es un tema relevante que, claro, no por ir a buscar una fuente externa, uno, por un lado, disminuye, digamos, ¿no es cierto?, consumo de aguas que son de ríos o acuíferos, pero obviamente podría eventualmente generar otro impacto. Entonces es algo que claramente se tiene que considerar, y un tema, bueno, al menos en minería todas las operaciones están, digamos, con límites de emisión, tienen que tener una RCA y un estudio de impacto ambiental. Entonces
todo lo que se haga tiene que estar involucrado dentro de esos límites que cuentan con una autorización que está enmarcada dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental. Ok, gracias por la respuesta. Y otra pregunta, Cristian, que dice, ¿cómo han disminuido su huella respecto a su año base? Se indica respecto a su meta de 2020, pero ya al 2030. A ver, si entiendo bien Bueno, la pregunta... Si quieres se la puedo contestar yo, bueno, y me voy a contestar otra pregunta también que preguntan por la salinización de agua. Yo diría que la minería en el norte de Chile en particular está avanzando bastante fuerte en lo que es desalinización, y hay una fuerte tendencia a disminuir el uso de aguas en el norte, principalmente de salares. Y otro tema relevante con respecto a los salares es que todos los procesos extractivos en el norte están regulados por estudios de impacto ambiental. Entonces no son extracciones arbitrarias que baste con solamente los derechos, tienen que tener derecho y una aprobación ambiental para su extracción. La otra pregunta es cómo hemos disminuido la huella hídrica, y básicamente buscando fuentes alternativas, principalmente agua reciclaje de otros usos, como el que comentaba ahora, que es agua de un tanque de relaves vecino a la operación de los bronces. Y otra pregunta que veo, requirió muchos recursos desde el 2017, humanos, tecnológicos. Yo diría que principalmente humanos, hay la tecnología y software que son relativamente estándar, pero algo que es bien importante es tener bien caracterizado el circuito del agua y tener un buen control en las mediciones. Estoy hablando de flujómetros, y hay datos que se estiman, digamos, indirectamente con modelos ya sea hidrológicos o hidrogeológicos. Entonces, depende un poco del sitio, puede requerir, digamos, algún nivel de esfuerzo en lo que es la caracterización hidrológica e hidrogeológica de ciertas variables que no permiten una medición directa, y obviamente todo lo que son tuberías requieren de flujómetros y de sistemas que puedan, digamos, tener esos datos. Hay otra pregunta que dice si sería posible implementar esta metodología de reportabilidad de Anglo American en otros rubros. Yo tendría a decir que sí, que la única diferencia sería definir o redefinir cuáles son las tareas asociadas a los rubros de interés. Me parece que es una metodología que se puede aplicar a cualquiera, y un ejemplo de ello es que nosotros la aplicamos también al proyecto Quillabeco en Perú, que es un proyecto minero que está en construcción, no está operando todavía, pero obviamente la construcción tiene requerimientos de agua, y se aplicó la misma metodología con las adaptaciones necesarias, en que las tareas son las obras de construcción, básicamente, y el uso humano, y se desarrolló de la misma forma para ese proyecto. Hay otra pregunta, si no se puede considerar el agua del minero como agua de reuso. No, el agua de reuso por definición no puede ser una extracción directa, y tiene que ser un agua que ya pasó por algún proceso, lo que se denomina una tarea, ya sea interna o de otra, digamos, industria. Cuando es de otra industria ya pasa a ser un agua de tercero, pero a escala cuenca pasaría a ser un reuso dentro de la cuenca. Entonces, todas las aguas del minero, digamos, es una extracción primaria, entonces no es un reuso. ¿No hay más preguntas entonces, aparentemente? Oye, yo quería hacer una pregunta a Zetacua, cuando hablaron de las huellas de las ciudades, por ejemplo, al medir la huella de la ciudad de Santiago, ¿eso tiene una consecuencia posterior? Es decir, ¿se entrega al gobierno? ¿Hay algunas acciones que siguen? ¿Cómo funciona eso en cuanto a medir la huella de las ciudades? ¿Tiene algún impacto esa medición? ¿Que esto se concrete en acciones? Hola Margarita, aquí. Bueno, aclarar que no son huellas de ciudades, quizás me expliqué mal, son las huellas del ciclo urbano del agua de esta ciudad, o sea, de las sanitarias.
Entonces, Ok. las acciones que se pueden tomar es en la gestión del ciclo urbano del agua. Ah, perfecto. Ya, entiendo, entiendo. Sí, bueno, un poquito relacionado con una pregunta. Hemos ido contestando en el chat, pero no sé si aparecen todas las respuestas o nos hemos olvidado alguna. Ya contestaríamos vía email en el segundo caso. Pero bueno, un poquito alguien preguntaba por el tema de la huella hídrica de Santiago de Compostela. Bueno, como comentar un poquito con lo que decíamos de la diferencia, porque es súper baja, era 0,20 frente a otro orden de magnitud de las restantes. Comentar que no es huella hídrica, es huella del agua. Y precisamente la huella del agua tiene en consideración el estrés hídrico del sitio donde estás, digamos, haciendo el cálculo. Entonces, bueno, Santiago de Compostela está en una de las zonas con mayor pluviometría de España, del país, y por consiguiente el estrés hídrico es prácticamente nulo. De ahí lo bajo de la huella del agua. La huella hídrica seguramente ese aspecto no lo hubiéramos podido ver. Perfecto, claro. Bueno, creo que no hay más preguntas, ¿verdad? ¿Pendientes? ¿No? Bueno, entonces agradecemos muchísimo las presentaciones de hoy día. Agradecemos tanto las presentaciones del equipo de Cetacua como Anglo American y WSP. Creo que ha sido muy iluminador sobre los procesos y las metodologías. Y queremos entusiasmarlos a que continúen con nosotros participando en este grupo de S6, porque vamos a seguir trabajando y profundizando estos temas. Hernán, ¿tú quieres agregar algo? Margarita, yo creo que hemos cumplido fielmente con el objetivo de esta webinar la semana pasada y hoy, que buscaba justamente dar información a las empresas en general sobre qué opciones, qué alternativas, qué caminos se pueden tomar para hacer una gestión hídrica. Yo creo que eso lo hemos cumplido y bueno, no, reiterar la invitación, ¿no es cierto?, a continuar trabajando dentro de este grupo del ODS 6 para bueno, aprender de los otros y compartir experiencias y invitar a todo el mundo o a seguir trabajando o a iniciar un trabajo en esta línea. Así es. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y su participación hoy día. Le estaremos enviando una invitación para la próxima sesión del ODS 6.